quería. Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de termodinámica en laboratorio para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy vamos a platicar del resultado de la simulación que hicieron en un calorímetro a volumen constante, una bomba calorimétrica, en la que determinaron la constante de este calorímetro y determinaron también la entalpía de combustión para el naftaleno. Bien, así con esto que vamos a platicar hoy, calor de combustión, pues llegamos a la última sesión. Recorrimos las 9 prácticas. De acuerdo, y vamos a platicar al final para que recordemos cómo vamos a evaluar o cómo estamos evaluando. ¿De acuerdo? Bien, este era el problema al que nos enfrentábamos, un calorímetro a volumen constante, una bomba calorimétrica, el cual contiene un núcleo en el centro, la llamada bomba, donde se introduce una muestra y es expuesta a oxígeno, se llena de oxígeno esa bomba y se hace una ignición en estas terminales, con lo que explota lo que haya adentro de esta pequeña bomba, ¿no? En el exterior se detecta un aumento en la temperatura, lo cual es detectado por este termómetro. Y a partir de esa medición de las temperaturas iniciales y finales, podemos calcular primero la constante del calorímetro, es decir, este impuesto energético por usar el equipo, y después, una vez que conocemos cuál es ese impuesto, podemos ir a calcular las entalpías de combustión para distintos materiales. Bien, para ello fuimos a esta página, okay, que es un simulador. Vamos a ella. Ok, voy a cambiar de página para ver esto, ¿no? Bueno, también les dejé las instrucciones para, aquí están las instrucciones para ir empleando este simulador. Ok, entonces ustedes tenían que hacer recolecta de 2 gráficas y 2 tablas de datos. Entonces, esta es la bomba calorimétrica y lo primero que teníamos que ir a hacer era escoger una muestra, y lo primero era escoger el ácido benzoico para determinar la constante del calorímetro. Eso lo llevamos a la balanza, ¿no? Pesamos aproximadamente 1 gramo. Ok, establecimos la temperatura ambiente, un poco distinta a la que está dentro del calorímetro. Y también tenemos que dentro de la bomba, la muestra está sostenida por un alambre de hierro que tiene cierta masa y que después de la explosión va a tener una masa menor. Okay, con esa diferencia de masa, la constante calorífica de este metal, la constante calorífica del ácido benzoico, podemos calcular cuál es la energía asociada a esta ignición, con lo cual obtenemos un perfil de tiempo contra temperatura al hacer esta ignición, ¿no? Entonces ustedes obtenían esto, una pequeña gráfica en la que se hace la ignición y entonces el termómetro, después de cierto tiempo, comienza a detectar el aumento de la temperatura, ¿okay? Hasta que se estabiliza en un valor superior. Aquí nos dice ya cuánto se consumió, cuál es el cambio en la masa del alambre, es decir, pasa de 0.0259 gramos
a 0.0201 y aquí podían ver los datos, ¿no? De aquí lo que más nos interesaba era las temperaturas finales, ¿no? La temperatura final y la temperatura inicial. Bien, voy a regresar a la gráfica. Pop. Después, pues vamos a hacer los cálculos. ¿Okay? Para que estemos en la misma sintonía. ¿Okay? Creo que no los estoy escuchando bien. Voy a hacer un pequeño cambio. A ver si no se pierde el audio. Bueno, ¿allí me siguen escuchando? Sí, profe, sí se escucha. Sí, Ah, muy bien. Ahora ya los escucho a ustedes. Cuando me saludaron no los escuché. Bueno, entonces vamos a hacer los cálculos. Y para ello, vamos a usar unos datos que ustedes obtuvieron. Por ejemplo, les voy a compartir el pizarroncito, ¿ok? Para ir sacando los datos. Ok, ahí va. Muy bien, ahí ya están viendo el pizarrón. Bueno, aquí tengo una de sus respuestas en la que obtuvieron la primera gráfica, el del ácido benzoico. Después sigue la tabla, ¿no? Entonces, Karen Velasco, si no te molesta, voy a usar estos datos que tienen aquí para ir haciendo los cálculos, ¿ok? Porque van variando, ¿no? Ahorita traté de poner distintos valores de la muestra y el simulador los cambia, no estoy seguro por qué, pero bueno, vamos a usar, si me permites, Karen, vamos a usar estos Sí, está datos bien, que está tienen bien. aquí, ¿de acuerdo? Va que va. Entonces, vean, de hecho vamos a verlos. Aquí está. Ok, es lo que ustedes estaban obteniendo en la primera parte. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, la muestra es más o menos 1 gramo, la temperatura ambiente, la temperatura del agua, la masa del alambre y la masa del alambre después. Aquí, en la tabla, ya nos dice la temperatura final, la extrapola y la temperatura inicial. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos este delta T. ¿Ok? Entonces, con estos datos nos vamos a hacer los cálculos, ¿no? Entonces, vamos a usar de referencia estos datos que obtuvo Karen. Op. Mi gatita ya se aburrió y ya se fue. Entonces, ya puedo escribir. Ok, aquí vamos. Entonces, lo primero, los datos que tenemos, ustedes va a variar un poco de cada quien. Ok, en nuestro caso, tenemos la masa del ácido benzoico, que es igual a 1.0283 gramos y la temperatura del agua es de 24.2 grados Celsius, la temperatura ambiente de 23.6. Okay. Ahora la temperatura inicial es entonces
Si ya lo ponemos en Kelvin, es, bueno, vamos a ponerlo también, 24.194. Esto es la extrapolación que hace el simulador. Lo pasamos a Kelvin. Y la temperatura final que obtienen de la tabla también es de 26.679 grados Celsius, que son 299.83 Kelvin. Y bueno, tenemos el otro dato que es la masa del alambre. Esto va a depender de cada uno de ustedes. Vamos a hacerlo como una referencia. Por ejemplo, si empezamos con 0.0295 y a esto le vamos a restar la masa final, que es de 0.0241 gramos. Eso fue lo que quedó del alambre. Y también necesitamos, en la parte que decía constantes, nos decían cuáles eran las constantes del ácido benzoico, las constantes caloríficas, que revisamos la clase pasada, ¿no? Que es en el simulador nos dice que son de 26.425 joules por cada gramo de ácido benzoico, y del alambre, que lo consideran como un alambre de hierro, tiene una capacidad calorífica de 5.858 gramos, joules por gramo. ¿Ok? Entonces vamos a determinar la constante del calorímetro con estos datos de ejemplo. Entonces, la energía liberada, déjenme ver cómo le llaman aquí. Sí, en el protocolo que les compartí le llaman energía liberada. Ok, entonces esto va a ser igual a la constante del ácido benzoico por la masa del ácido benzoico más lo que se quema por el alambre, entonces la capacidad del alambre por la resta, ¿no?, de la masa de alambre inicial menos la masa de alambre final. Ok. Ahora, si usamos estos datos de ejemplo, la capacidad de 26.000, la masa de 1.02, la capacidad del alambre de 5.858 y la diferencia de masas que tenemos aquí arriba, vamos a obtener más o menos 27.204, ¿no? Y esto va a estar en joules. ¿Okay? La combustión con estos datos van a ser 27.204. Ahora, eso para encontrar la constante del calorímetro, también le llamamos K, como ustedes decidan, es la energía liberada, estos 27.204, entre el delta T,
Ok, entonces son 27.204 entre los 299.83 menos 297.34. Ok, esto está en Kelvin. Y así la constante del calorímetro pues es de 10.925. Ok, entonces la constante del calorímetro, lo importante es que usemos un material, en este caso el ácido benzoico, del cual ya sepamos la constante específica. Y así ya podemos saber que por cada Kelvin que aumenta en el calorímetro, 10.000 joules se van al calorímetro. Bueno, entonces podemos ir ahora a la segunda parte. Ok, les voy a compartir de nuevo los datos que vamos a usar de ejemplo, que son de Karen. Ok, para la segunda parte tenemos entonces, aquí está. Entonces, Karen propone que la masa inicial de naftaleno, ahora necesitamos la constante, la capacidad calorífica del naftaleno. Vamos a poner 1.0036 gramos de naftaleno. La temperatura está en el mismo ámbito que en la vez anterior. Y ahora el alambre pasa de 0.0226 a 0.0146, ¿no? Se quemó ahí un poco más del alambre. Ok, y acá abajo están la gráfica y los datos aquí que acompañan. ¿De acuerdo? Tenemos aquí entonces la temperatura final, 28 grados Celsius, y la inicial de 24.39. Ok, entonces vamos al pizarrón. Y resolvemos entonces la segunda parte, en la que ustedes tenían en la parte final, teníamos que encontrar la ecuación balanceada de la combustión. ¿Okay? Bueno, entonces con los datos que acabamos de ver, tenemos el naftaleno. Entonces, determinar, estamos en la segunda parte. La capacidad calorífica del naftaleno. De acuerdo, entonces, bien, este compuesto, no sé si lo encontraron, pero pues tiene esta forma, ¿no? Son dos anillos, dije, aromáticos, ¿no? Bien, y es de la ecuación, bueno, la fórmula es C10H8. Ok, y la masa molar que vamos a usar es de 128 gramos por mol. Ok, bien, entonces los datos que vamos a usar son la masa que ingresó al calorímetro del C10H8 es de 1.0036. Las temperaturas iniciales y finales. La inicial lo voy a poner de una vez ya en
Kelvin, 297.55. Y temperatura final, 28 grados Celsius, 301.24. Okay. Y el alambre, ¿qué le pasa al alambre? Se quema, la inicial es de 0.026 gramos y la final 0.0146. Ok. Y de nuevo, aquí la constante del hierro, del alambre, pues es la misma, ¿no? Que teníamos. 58.058 joules por cada gramo de alambre. Ok, entonces en el protocolo nos especificaba cuál es el delta U. Ok, como estamos a volumen constante, la energía está referida a la energía interna. ¿De acuerdo? Entonces aquí es la constante del calorímetro que acabamos de encontrar, que es de 10.900, okay, que está multiplicando al delta T, que son esos 301 menos 297, okay, y después la constante del alambre por la masa inicial menos la masa final, okay, y después lo convertimos a moles. Okay, aquí en joules esto es igual a menos 40.268. Okay. Y después en la U, que le llamamos molar, okay, con ese guión arriba, pues es igual al delta U por mol y convertimos, ¿de acuerdo? Los moles pues son iguales a la masa del C10H8 entre la masa molar, ¿no? Entre los 128 gramos. Ok, entonces encontramos el delta U molar, ok, de menos 5.143.465 joules por cada mol. O 5.000 kilojoules. Okay. Ahora, para encontrar el delta H, la sesión pasada vimos, encontramos esta expresión. Delta H de la combustión es igual al delta U más el cambio en el número de moles gaseoso por RT. Ya tenemos el delta U, temperatura y R ya la tenemos. Vamos a ver la ecuación para la combustión, ¿no? C10H8, tenemos que balancearla. Ok. Voy a escribirla sin balancear primero. CO2 más agua líquida. Tenemos 10 carbonos de un lado, 10 carbonos, necesitamos 10 de este lado. Ok. Después tenemos 8 hidrógenos,
Si pongo aquí un 4, ya son 8. Y un 12 en el oxígeno. Y exactamente 12. ¿Va? Entonces, los moles gaseosos, pues son... El naftaleno es sólido. Oxígeno es gas. CO2 gas y agua líquida. Ok, entonces el delta N de las fases gaseosas es, pasamos de 12 a 10, entonces es de menos 2 moles gaseosas. Ok. Bueno, a la temperatura a la que ocurre la combustión es la inicial. Ok, entonces este delta H va a ser igual a los menos 5143,465 más menos 2 moles gaseosas. R que conviene es 8.314. Joule mol Kelvin, y la temperatura a la que ocurre, la temperatura en la que le damos ignición es 297. Okay. Y así, si ya lo pasamos esta operación a kilojoules de una vez, este ya sería la entalpía de combustión. Por cada mol del naftaleno. 5148. Ok, y esa era la segunda parte. Así ya encontramos la constante del calorímetro. Con ella ya pudimos encontrar el delta U liberado en esta combustión del naftaleno, y para convertirlo a delta H utilizamos el cambio de número de moles gaseosas por RT y llegamos a la respuesta, ¿no? El delta H molar de combustión para el naftaleno de menos 5148 kilojoules por mol. De acuerdo. Bien, voy a volver a mi presentación. Entonces, ustedes en su reporte hay que incluir las dos gráficas, las dos tablas de datos y todos los cálculos para encontrar la constante del calorímetro y el delta H de combustión. Claramente, estos datos son de ejemplo. Ustedes pueden variarle dependiendo de la masa inicial que tengan y cuánto les diga el simulador que se quemó del alambre, ¿no? Va a variar en esos términos. Bueno. Pues con eso se concluye la práctica 9, calor de combustión, y entonces ustedes ya están completos para que se les evalúe, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. De acuerdo, entonces, bueno, 9 prácticas después, pues ya estamos aquí, ¿no? La evaluación en la que acordamos al inicio del semestre, allá en febrero, fue que el 50% de la calificación son los reportes. Las actividades que llegamos a hacer aquí, que después subieron a Edmodo, o que hicimos en las presentaciones de Google,
representan la otra mitad de la calificación. Ok, y con eso entonces usamos esta ecuación, 0.5, la calificación de los reportes, más 0.5, calificación de las actividades, de acuerdo, por 0.11 y luego por 0.9 y ya nos va a dar el total de calificaciones. Ok. Entonces, esta calificación que yo les asigne, pues tiene que estar lista la siguiente semana. Ok, yo la voy a subir a la página de la facultad de escolares para que la chequen y también, muy importante, para que en sus clases de teoría ya estén disponibles, ¿no? Antes de los ordinarios y se les asigne su calificación total, ¿no? Y bueno, ahorita ya no hay mucho chiste en decirlo, pero si no pasan el laboratorio, pues no van a poder pasar teoría. Eso es cierto para esta y todas las materias con laboratorio. Ok. Bueno, además, creo que ya no me va a dar tiempo de subir las calificaciones una por una Edmodo, entonces ya voy a subir el resultado final a escolares. ¿Ok? Y también les aviso por Edmodo cuando ya estén las calificaciones, pongo allí también el resultado, ¿de acuerdo? Y si tienen alguna pendiente, vamos a tener que cerrar todo el domingo. ¿Ok? El domingo entonces es el último día para entregar algo que les falte. ¿De acuerdo? Dicen, bueno, vamos a repetir lo de las calificaciones. Bueno, aquí estamos viendo que vamos a tomar en cuenta. Reportes más actividades con esta ecuación. Y después las voy a subir a escolares. ¿Ok? La próxima semana. Máximo el próximo jueves ya van a estar allá arriba. ¿Ok? Y si les falta algo, hasta este domingo tienen para subirlo a Edmodo. Después ya voy a cerrar Edmodo. ¿Ok? Y sí, alguien me preguntaba, creo que fue aquí, si no, corríjanme, de la sesión del 7 de abril. Me preguntaban si la tenía o qué le pasó a esa sesión. No recuerdo si la subí, no sé si ustedes recuerdan. La del 7 de abril, déjenme ver. Pero sí, no recuerdo si fueron ustedes. Porque hubo una que sí se perdió. Tal vez fue esa del 7 de abril, que se perdió la grabación. Bueno, aquí está. Creo que fue muy corta y por eso no la subí. Bueno, si alguien necesita esa presentación del 7 de abril, pues la subo. Ok, por si falta. Bueno. Ya nos dice aquí Francisco que ya estuvo. Bueno. Ok. Pues bueno, entonces, no sé si tengan algún comentario, alguna duda. Creo que no. No, perfecto, todo bien. Todo bien, vale. Pues entonces,
pues ya me despido de ustedes. Muchas gracias por atender a las actividades, por conectarse todos los jueves en este horario que luego es algo complicado, pero bueno, muchas gracias por estar aquí al pendiente, ¿ok? Y bueno, el próximo semestre, el plan es que todos los laboratorios van a ser presenciales, ¿ok? Y bueno, me parece que yo voy a dar equilibrio y cinética el próximo semestre en teoría, ¿ok? Allí voy a estar, ¿no? Si quieren. Profe, ¿ya sabe qué horarios más o menos va a tener el siguiente semestre? Ay, creo que sí, pero creo que no estoy autorizado para decirlo. Ah, es que uno necesita meter horarios temprano. ¿Temprano? Sí, en las mañanas. Ah, bueno. Este semestre di en la mañana. Tal vez se mantenga. ¿De acuerdo? Vale, profe. Vale. Bueno, pues ya no les quito más su tiempo. Yo me pongo a calificar. De acuerdo. Y pues subo este pequeño material que hicimos hoy. Y ya nos vemos pues en la facultad, supongo, en algún momento. Ahí me saludan si me ven. De acuerdo. Entonces, pues que estén muy bien. Que terminen pronto su semestre. Y pues nos vemos. Muchas gracias, profe. No, Gracias, bueno, profe. Gracias. Muchas profe. gracias, profe. Gracias, que le que vaya estén bien. muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bye.